Buenas tardes, mi nombre es María Alejandra Palacio Vargas. El tema que yo escogí para exponer son las obligaciones a plazo y estas nos dicen que están definidas en el artículo 1551. Este nos dice que el plazo es la época en que se fija para el cumplimiento de las obligaciones y que puede ser expreso o tácito. El tácito es el indispensable para cumplirlo y no podrá el juez, sino en casos especiales que las leyes designe, señalar plazo para el cumplimiento de una obligación. Solo podrá interpretar el concebido en términos vagos u oscuros y sobre cuya inteligencia de aplicación discuerden las partes, y que, como ya lo hemos comentado, las obligaciones a plazo se darán cuando lleguen un día previamente señalado. Pero también hay que matizar que se entiende como día cierto en este precepto aquel día que necesariamente ha de venir, aunque se ignore cuándo. Poniendo un ejemplo seguro que se entiende mejor, podemos decir el día que llegará cuando, por ejemplo, María muera. En este caso sabemos que es un día que va a llegar, o sea, que va a venir, pero no sabemos cuándo vaya a suceder. No hay que confundirlo con las obligaciones condicionales, en las que lo que discuten es el día que si llegará o no. Por ejemplo, el plazo se dará cuando María se case. En este caso podemos ver que María se puede casar como María no se puede casar. Como nota a descartar, si el plazo de la obligación está señalado por días a contar desde uno determinado, quedará ese excluido del cómputo, que deberá expresar en el día siguiente. Ahora vamos a ver el pago anticipado en las obligaciones a plazo. Este nos dice que el Código Civil señala que aquello que se ha pagado anticipadamente en las obligaciones a plazo no se podrá repetir, es decir, no se podrá exigir. Si el que pagó ignoraba en el momento de hacerlo que existía un plazo, éste podrá tener derecho a reclamar del acreedor los intereses o los frutos que éste hubiera recibido de la cosa antes dicha. Ahora vamos a ver lo que significa el plazo no expresamente indicado. Este nos dice que si la obligación no señala plazo, pero en su naturaleza y circunstancias se puede deducir que ha querido concederse al deudor, los tribunales fijarán la duración de ese plazo. También fijarán los tribunales la duración del plazo cuando éste haya quedado a voluntad del deudor. Pérdida por el deudor de derecho a utilizar el plazo. La ley señala que perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en las siguientes circunstancias: después de contraída la obligación, si resulta insolvente, salvo que lo garantice la deuda; cuando no otorgue el acreedor las garantías a que estuviese comprometido; si por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas; y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Clasificación de los plazos. El plazo puede ser de varias clases. La primera sería el plazo determinado e indeterminado. Es determinado si se sabe cuándo ha de llegar, como el día 4 de septiembre del 2012 o tantos días, meses o años después de la fecha. Ejemplo, dentro de 30 días o de 4 meses, etc. Es indeterminado si no se sabe cuándo ha de llegar, como el día de la muerte de una persona. Segundo, plazo legal, convencional y judicial. El legal es el establecido por la ley y un ejemplo sería el artículo 2225 del Código Civil. Convencional es el que resulta del acto o contrato, como el que se fijan las partes para el cumplimiento de una obligación. El judicial es el que señala el juez en casos especiales que las leyes designen. Pérdida por el deudor de derecho a utilizar el plazo. La ley señala que perderá el deudor todo derecho a utilizar el plazo en las siguientes circunstancias:
después de contraída la obligación si resulta insolvente, salvo que lo garantice la deuda. Cuando no otorgue el acreedor las garantías a que estuviese comprometido. Si por actos propios hubiese disminuido aquellas garantías después de establecidas y cuando por caso fortuito desaparecieran, a menos que sean inmediatamente sustituidas por otras nuevas e igualmente seguras. Clasificación de los plazos. El plazo puede ser de varias clases. La primera sería el plazo determinado e indeterminado. Es determinado si se sabe cuándo ha de llegar, como el día 4 de septiembre del 2012 o tantos días, meses o años después de la fecha. Ejemplo, dentro de 30 días o de 4 meses, etc. Es indeterminado si no se sabe cuándo ha de llegar, como el día de la muerte de una persona. Segundo, plazo legal, convencional y judicial. El legal es el establecido por la ley y un ejemplo sería el artículo 2225 del Código Civil. Convencional es el que resulta del acto o contrato como el que se fijan las partes para el cumplimiento de una obligación. El judicial es el que señala el juez en casos especiales que las leyes designan.